Estación Reddit. Cuando Martín llegó a casa de buen humor, yo estaba tirando comida intacta en la basura. Mi nombre es Nora. Y antes que nada, quiero dejar algo claro, nunca pensé que sería el tipo de mujer que escribiría algo así, que desahogaría sus sentimientos con extraños en Internet. Pero quizás eso es lo que el dolor hace con uno. Cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, como vemos el mundo. Y, sobre todo, como vemos a aquellos que juraron amarnos. Ayer fue mi aniversario de bodas. 9 años. 9 largos años. Me desperté temprano, llena de entusiasmo, con esa emoción tonta que sentimos cuando esperamos algo especial. Quería que todo fuera perfecto. Pasé días planeando cada detalle, la cena con el plato favorito de Martín, la decoración con velas y flores que él decía adorar, el vino que tanto le gustaba. Incluso compré un vestido nuevo, un vestido azul, simple, pero bonito, que él ya había elogiado en otra ocasión. Y preparé un postre que me costó mucho trabajo. Todo para él. Todo por él. Mientras preparaba la mesa, pensaba en nuestras fotos antiguas, en los momentos felices que aún creía que habían sido reales. Hoy será diferente, me convencía. Él recordará lo importantes que somos el uno para el otro. ¡Qué ilusión! El tiempo pasó. 6 de la tarde. Luego 7. Luego 8. Comencé a enviar mensajes, no invasivos, solo preguntando si estaba llegando, si había tenido un día ajetreado. Sin respuesta. Miré por la ventana más veces de las que puedo contar. Hasta que decidí revisar las redes sociales, medio por impulso, medio por desesperación. Y allí estaba él. Martín, sonriente, en un lugar paradisíaco, con una mujer que ya conocía por nombre, pero a la que hasta entonces intentaba negar su importancia, Valeria. ¿La leyenda? Celebrando un día especial con alguien aún más especial. Publicó eso el mismo día de nuestro aniversario de bodas. Como si yo no existiera. Como si nuestra historia nunca hubiera sido más que un error de tipeo. Me quedé paralizada. Sentí un sabor amargo en la boca, como si estuviera tragando hierro. El corazón latía con fuerza, pero era como si estuviera hundiéndose. No lloré. No en ese momento. Solo me quedé sentada en el sofá, inmóvil, con el celular en la mano, mirando la pantalla como si eso fuera un montaje. Una broma de mal gusto. Pero era real. Era más que la ausencia. Era el desprecio. Era la confirmación de que, incluso después de años de matrimonio, ya no era una prioridad. Era un fantasma en mi propia casa. Una sombra que limpiaba, cocinaba y sonreía, mientras él vivía otra vida, con otra mujer, a plena luz del día. Esa noche, mientras la cena se enfriaba y las velas se derretían solas sobre la mesa, entendí que algo dentro de mí había cambiado. Aún no sabía qué hacer, pero sabía que esa mujer, esa Nora esperanzadora, romántica, ingenua, estaba muriendo. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera el comienzo de mi libertad. A la mañana siguiente, desperté con el olor de la cena aún en el aire, mezclado con el perfume dulce de las flores que compré para decorar la mesa. Era casi ofensivo. Como si la casa se burlara de mí, recordándome cada detalle de la noche anterior, cada gesto de cariño que ofrecí y que fue ignorado. Caminé por la sala como una extraña en mi propio hogar. El vino seguía intacto. El postre, cubierto con un paño, aún estaba perfecto. La única cosa fuera de lugar era yo. A pesar de tener el corazón destrozado, seguí haciendo lo que siempre hacía, cuidar de la casa. Era casi automático. Tal vez por orgullo, tal vez porque era lo único que me daba algo de estructura. Me negué a llorar. Guardé los cubiertos, limpié la mesa, tiré las velas a la basura. Lavé los platos como si fuera una penitencia. No sabía si era un intento de mantener la cordura o si simplemente estaba tratando de llenar el vacío absurdo que se había instalado en mi pecho. Fue mientras doblaba una servilleta que noté un hilo suelto en la cortina de la sala. Agarré unas tijeras para cortarlo, y fue en ese momento que me distraje.
La hoja resbaló y cortó mi piel con una precisión aterradora. No fue un corte superficial, la sangre brotó casi de inmediato. El dolor físico llegó segundos después, pero no fue nada comparado con lo que sentía por dentro. Corrí hasta el fregadero, tratando de detener la sangre con papel toalla. Mis manos temblaban. Fue en ese estado que Martín llegó. Entró en casa con una expresión relajada, como si hubiera vuelto de una caminata cualquiera. Ni parecía el hombre que me ignoró en nuestro aniversario. Miró hacia mí, vio la sangre escurriendo por mi mano y dijo, con la misma entonación de quien pregunta dónde están las llaves, ¿estás bien? Vamos al hospital. No hubo preocupación genuina. Ninguna prisa, ningún gesto de urgencia. Solo una frase suelta, dicha por obligación. Tomó las llaves del coche y me hizo sentar en el asiento del pasajero. Me quedé en silencio, sosteniendo mi mano con la otra, tratando de contener el sangrado. Encendió el coche, puso una música cualquiera y condujo. Pero, en lugar de ir directamente al hospital, hizo un desvío sin avisar. Necesito pasar por casa de Valeria rápidamente. No tardaré, dijo, como si fuera a comprar pan a la panadería. Pensé que había oído mal. Lo miré, esperando que fuera una broma de mal gusto. Pero no lo era. Realmente estacionó frente al edificio de ella y entró. Me dejó allí. En el coche. Sola. Con la mano sangrando y el corazón ya hecho pedazos. Los minutos se arrastraron. Miraba hacia la puerta del edificio, esperando que regresara corriendo, arrepentido. Pero nada. Las personas que pasaban por la calle me miraban con extrañeza, algunas incluso con pena. Y fue una señora, una completa desconocida, quien golpeó el vidrio y preguntó si necesitaba ayuda. Fue ella quien llamó al taxi que me llevó al hospital. Ella, y no mi marido. En el hospital, acostada en una camilla fría, con los puntos recién hechos en la mano, no sentí rabia. Ni tristeza. Sentí algo mucho peor, el vacío. La dolorosa constatación de que ya no significaba nada para ese hombre. Y fue allí, entre las sábanas blancas de una sala de emergencias y el zumbido de las máquinas, que por primera vez pensé, necesito salir de esto. No puedo seguir fingiendo que estoy viva. Estar sola en un hospital nunca fue algo que me asustara. Ya había acompañado a otras personas, ya había esperado resultados de exámenes de familiares, pero estar allí, por mí misma, herida, emocionalmente destruida, y saber que la única persona que debería importarse por mí me dejó sola en el coche para visitar a la amante. Eso fue de otro mundo. Era como estar fuera de mi propio cuerpo, observando todo desde lejos, como si solo fuera una figurante en mi propia vida. El médico hizo los puntos mientras intentaba entablar una conversación, tratando de distraerme. Era amable, pero no podía seguirle el ritmo. Cada palabra parecía flotar en el aire, sin sentido. El vendaje estaba hecho, el dolor físico comenzaba a dar paso a un entumecimiento. Pero, ¿el dolor emocional? Ese solo estaba comenzando. Regresé a casa en taxi, pagué con mi propia tarjeta, esa que, irónicamente, Martín y yo compartíamos. Llegué a casa y, por instinto, me quité los zapatos en la entrada, como siempre hacía. Era ridículo. Aún me preocupaba por mantener las cosas limpias para él. Entré y enfrenté el silencio. Y fue en ese silencio que una verdad brutal comenzó a formarse dentro de mí. Me habían abandonado, no solo ese día, sino en todos los días anteriores en que él eligió ignorar mis dolores, minimizar mis sentimientos y priorizar la vida doble que llevaba con Valeria. Acostada en el sofá, con la mano vendada sobre el pecho, miré al techo durante horas. Me preguntaba cómo llegué a ese punto. ¿Cuándo fue que me apagué tanto a punto de contentarme con migajas? ¿Cuándo dejé de ser prioridad para mí misma? Yo pensaba que la traición era la peor parte, pero descubrí que la verdadera traición fue la mía. Me traicioné cada vez que perdoné lo imperdonable, que silencié mi dolor solo para mantener la fachada de un matrimonio feliz. Allí, entre lágrimas silenciosas y una apatía aterradora, algo en mí cambió.
Fue como si una llave hubiera girado. Ya no lloré más. No tuve un colapso. Lo que sentí fue aún más poderoso, sentí que ya no me importaba. No era rabia. No era odio. Era algo más helado, más definitivo. Era la indiferencia. Y fue esa indiferencia la que me liberó. Fue la primera noche, en mucho tiempo, que dormí sin esperar por él. Sin esperar explicaciones. Sin pensar en reconciliaciones. Dormí como quien está decidida. Y a la mañana siguiente, con la luz del sol invadiendo la sala y iluminando ese hogar vacío de afecto, tomé la decisión. Saldría de esa casa. De esa relación. De ese ciclo tóxico. No sería más un figurante en mi propia vida. Era hora de recomenzar, por mí. Desperté con la casa sumida en un silencio incómodo. Era extraño percibir cómo ese lugar, que un día fue mi refugio, ahora parecía solo una caja llena de fantasmas. Fantasmas de los momentos que intenté forzar para que fueran felices. Fantasmas de un nosotros que nunca existió de verdad. Y en ese desayuno solitario, mirando una taza de café que se enfría demasiado rápido, entendí que mi liberación no sería solo emocional, necesitaba ser práctica, metódica, invisible. Martín no podía saber. Comencé despacio. Primero, organicé mis documentos. Revolví cajones, archivos antiguos, carpetas mohosas. Cualquier cosa con mi nombre, cualquier registro que necesitara para demostrar quién era sin él. Luego, busqué abogados. Hice esto con el celular de una colega del trabajo. No quería dejar rastros. Aún había un vestigio de miedo en mí, no por el agredirme, sino por el intentar atraparme emocionalmente de nuevo con su charme manipulador de siempre. Conocía bien ese juego. Mientras tanto, en la superficie, seguí desempeñando el papel de esposa funcional. Cocinaba, arreglaba la casa, mantenía conversaciones tibias. Todo para que él no sospechara. Porque si él supiera, intentaría atraparme de nuevo con promesas vacías, flores de supermercado y cenas ensayadas. Pero ya había probado el sabor de la indiferencia. Y, por más extraño que parezca, esa indiferencia me fortalecía más cada día. Poco a poco, fui vaciando la cuenta conjunta. Nada que él notara. Transferencias pequeñas, espaciadas. Hice esto con la precisión de una cirujana. Logré abrir una nueva cuenta, solo mía, en un banco diferente. También creé un nuevo correo electrónico, un teléfono prepago. Me estaba reconstruyendo, capa por capa. Era como ver a alguien regresar a la vida después de años sumergida. En los pocos momentos en que Martín estaba en casa, parecía ajeno a todo. Seguía saliendo por la noche, inventando excusas patéticas, e incluso llegó a decirme que necesitaba espacio para pensar sobre nosotros. Me reí por dentro. No sabía que ya había tomado mi decisión. La diferencia era que, mientras él buscaba placer inmediato, yo buscaba libertad definitiva. La parte más difícil, curiosamente, fue la emocional. Decirme a mí misma que estaba bien desistir. Que abandonar un matrimonio que me destruía no era debilidad, era valentía. Me encontré varias veces luchando con ese pensamiento tóxico de que tal vez él cambiaría. Que tal vez, si fuera un poco más paciente. Pero entonces recordaba mi mano sangrando en el coche, olvidada mientras él golpeaba la puerta de la amante. Y toda duda moría allí mismo. Al final de esta etapa, me di cuenta de que la salida ya estaba clara. Solo necesitaba dar el primer paso. Y ese sería el más difícil, pero también el más necesario de mi vida. Era una tarde de jueves cuando finalmente comprendí que mi plan estaba listo. Tenía todo lo que necesitaba, pruebas, apoyo y, sobre todo, valentía. Tal vez valentía sea una palabra demasiado bonita para lo que sentía, era más como agotamiento. Un agotamiento que me obligaba a hacer algo, a cambiar el rumbo antes de que él acabara conmigo por completo. Guardé todo lo que había reunido en una carpeta cifrada. Capturas de pantalla, mensajes, fotos,
transacciones bancarias sospechosas, conversaciones comprometedoras. Cosas que había juntado silenciosamente durante meses. Nunca fui de husmear en su celular antes. Pero después de ser dejada sangrando en el coche como un inconveniente, algo en mí estalló. Y lo que encontré solo confirmó lo que ya sabía: Martín era un parásito emocional, chupando todo a su alrededor mientras fingía ser una víctima de las circunstancias. Pero no estaba sola. Descubrí, por pura coincidencia, a otras personas que también habían sido engañadas por él. 2 exnovias, una de ellas había sido dejada embarazada años atrás, y un excompañero de trabajo que había sido perjudicado por sus mentiras en una negociación. Cuando contacté a esas personas, pensé que tal vez recibirían mi desahogo con indiferencia, pero fue lo contrario. Era como si todos estuviéramos esperando ese momento. Un ejército silencioso que, de repente, encontró un motivo común para actuar. Montamos todo como una operación. Una de las ex me ayudó a redactar un texto directo, elegante, pero devastador. Yo anexé los prints, asegurándome de mantener los nombres de todos los involucrados borrados, menos el suyo, claro. Martín siempre tuvo ese deseo doente de parecer el chico perfecto en las redes sociales. Era activo en grupos de emprendimiento, hacía publicaciones motivacionales, posaba como un marido ejemplar. Y entonces, en medio de este teatro digital, apareció mi publicación. No fue un desahogo emocional. Fue un dossier. Sin insultos, sin ofensas. Solo hechos. Frases cortas, fechas, pruebas. Una cronología clara de traiciones, mentiras, manipulaciones. El tipo de exposición que desarma cualquier intento de gaslighting. Lo envié a un grupo privado donde sabíamos que estaban presentes colegas de trabajo, amigos en común e incluso familiares. Alguien, no fui yo, hizo la publicación pública. Internet es un lugar rápido. En minutos, los comentarios comenzaron a surgir. Algunos incrédulos. Otros, aliviados. Muchos decían cosas como, siempre desconfié de él, o, nunca entendí cómo Nora aguantaba. Leí todo con calma, tomando mi café de la tarde como si estuviera viendo la previsión del tiempo. Martín me llamó el mismo día. 3 veces. Luego envió un mensaje: ¿podemos hablar? Esto es serio. Ah, ¿ahora era serio? Cuando me dejaba en el coche para subir a la cama de Valeria, ¿no era? Ignoré. Empezó a enviarme audios largos, algunos suplicantes, otros intentando invertir la culpa. Típico. Los borré todos. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, apareció en la puerta de mi casa. No abrí. Simplemente llamé a la policía y les mostré la solicitud de la medida de protección que mi abogado ya había preparado. Los policías lo alejaron, y allí, por primera vez, vi verdadero pavor en sus ojos. No miedo de mí, sino miedo de perder el control. Sabía que, por primera vez, yo estaba al frente. Regresé adentro y respiré hondo. La tormenta aún no había pasado, pero ya no estaba en el centro de ella. Yo era el rayo. Es curioso cómo, cuando el primer ladrillo cae, el resto de la estructura parece derrumbarse solo. Después de la exposición pública, Martín intentó mantener la fachada durante algunos días. Intentó borrar las huellas, explicarse ante los colegas de trabajo, inventar una versión más digerible de los hechos, algo sobre crisis en el matrimonio, malentendido, incluso venganza emocional. Pero nadie lo creyó. El ambiente profesional de él se movía por apariencias. La confianza era todo. Dependía de una imagen intachable para negociar, cerrar contratos, mantener asociaciones. Y la verdad es que su imagen se hizo añicos con un solo clic. Lo que le llevó años construir, lo desmantelé con una publicación hecha en un atardecer de jueves. Y no me arrepiento ni por un segundo. El lunes siguiente, lo llamaron para una charla en el trabajo. No estaba allí, por supuesto, pero me enteré de todo. Un amigo en común me contó que la jefatura ya había recibido denuncias sobre su comportamiento poco ético. Con las pruebas circulando,
la empresa no quiso asociarse con esa figura manchada. Resultado, despido por incumplimiento de conducta y una exposición negativa a la imagen institucional. Valeria, ella salió de su vida incluso antes de que él pudiera pedir ayuda. En cuanto se dio cuenta de que su estabilidad había evaporado, que el trabajo había desaparecido y que su nombre se estaba convirtiendo en sinónimo de vergüenza, ella desapareció. Se esfumó de las redes, bloqueó a los contactos en común. Luego supe que ya estaba saliendo con otro tipo, mayor y exitoso. Martín, ahora desempleado y desacreditado, ya no servía para el papel que ella esperaba de él. Sin ingresos, pronto dejó de pagar el alquiler del apartamento donde vivía. El inmueble estaba a mi nombre, algo que, ingenuamente, había hecho en la época del sueño de pareja. Con el divorcio en curso y la decisión judicial en mano, pedí la reintegración de la posesión. Él resistió, por supuesto que resistió. Intentó manipularme emocionalmente, mandó correos con frases del tipo, tuvimos buenos momentos, como si la nostalgia pudiera anular el abandono. Pero ya no había más conversación. Yo no era más aquella mujer insegura, con miedo de estar sola. Era otra. Alguien que había aprendido que la empatía no es sinónimo de sumisión. Alguien que entendió que perdonar no significa mantener al agresor cerca. En los meses siguientes, supe que Martín estaba alojado en casa de un primo lejano, compartiendo habitación con un sobrino adolescente. Él, que antes se burlaba de quienes tenían una vida mediocre, ahora dependía de favores para comer y dormir. Y aunque suene cruel decirlo, no sentía pena. Sentía distancia. Un tipo de paz que nace cuando el ciclo del abuso finalmente se rompe. Recuerdo una escena específica que me marcó. Estaba caminando por un parque, tomando mi café, cuando vi a una mujer parecida con Valeria. Por un segundo, mi cuerpo se endureció, una reacción automática, como si el trauma intentara revivir. Pero después, nada. Solo una brisa suave y el canto de los pájaros. Eso era. Estaba libre. Mientras Martín se hundía en su propia miseria, yo avanzaba, paso a paso, fuera de la pesadilla que él había creado. La libertad es una palabra curiosa. Parece ligera, hermosa, llena de promesas. Pero, cuando la conquistas después de una prisión emocional, te das cuenta de que también es pesada. La libertad carga el peso del nuevo comienzo. Y comenzar de nuevo no es fácil. Al principio, no sabía muy bien qué hacer con ese silencio. Después de que Martín salió definitivamente de mi vida, la casa parecía demasiado grande. El sonido de mi propia respiración resonaba en los cuartos, y a veces me encontraba hablando sola, como si necesitara llenar el vacío dejado por los gritos, las discusiones, los silencios cargados de desprecio. Era extraño no tener que dar explicaciones, no ser vigilada, no medir las palabras. El control que él ejercía sobre mí fue tan prolongado que mi autonomía parecía una ropa nueva que aún estaba aprendiendo a llevar. Comencé pequeño. Compré flores para mí misma. Recuerdo entrar en una floristería del barrio, mirar esos colores vivos y pensar, ¿por qué no? Volví a casa con un ramo de girasoles y arreglé un jarrón bonito para ellos. Lo coloqué en la mesa de la sala y, por primera vez, ese ambiente me pareció acogedor. Estaba, de hecho, construyendo un hogar. No más un escenario para fingir que todo estaba bien, sino un espacio verdadero, solo mío. Poco después, alquilé un apartamento pequeño. Tenía una cocina diminuta, un sofá viejo y un balcón que daba a la calle concurrida, pero era mío. Cada objeto allí había sido elegido por mí. Cada mueble, cada cuadro, cada almohada llevaba una intención. Y eso hacía toda la diferencia. Ya no necesitaba ceder gustos, sacrificar deseos o hacer concesiones invisibles en nombre de alguien que ni siquiera se preocupaba. Era mi espacio, y eso me daba una alegría silenciosa que ni sé cómo explicar. Comencé a salir de casa con más frecuencia. Participé en un grupo de lectura en la biblioteca de la ciudad, hice amistad con una de las bibliotecarias, conocí a otras mujeres que también estaban reconstruyéndose tras relaciones abusivas. Éramos diferentes en edad, estilo de vida, historias, pero teníamos algo en común, sobrevivimos.
Con el tiempo, me di cuenta de que mi identidad no necesitaba girar en torno a lo que fui con Martín. Ya no era la esposa traicionada, la mujer rechazada, la que quedó atrás. Era Nora. Simplemente eso. Nora, que adoraba el té de manzanilla. Nora, que escribía en diarios desde la adolescencia y volvió a hacerlo. Nora, que amaba escuchar música mientras cocinaba y que ahora podía bailar sin preocuparse de si alguien se iba a burlar de ella por eso. La libertad comenzó a sentirse más ligera. Más dulce. No solo me estaba alejando de Martín, me estaba acercando a mí misma. La Nora que había dejado atrás años antes comenzó a regresar, más fuerte, más lúcida. Estaba viva, y ahora, por fin, era escuchada. Fueron meses de silencio. Meses en los que no escuché más su voz, no vi más su rostro, no sentí más esa presión invisible que él solía ejercer sobre mí incluso cuando no decía nada. Martín había desaparecido. Literalmente. Después de la orden de restricción, después del escándalo, después de la caída completa de la vida que había construido a costa de la mía, era como si se hubiera evaporado. Y fue bueno así. Estaba reconstruyendo no solo mi rutina, sino mi visión del mundo. Me estaba acostumbrando a mirarme en el espejo y reconocerme. Tenía días buenos y malos, claro. A veces todavía lloraba sola en la ducha, no por nostalgia hacia él, sino por el tiempo perdido, por las versiones de mí que dejé morir para encajar en alguien que nunca lo mereció. Pero, incluso en los días difíciles, había progreso. Era más fuerte. Más lúcida. Más dueña de mí. Entonces, una noche cualquiera, él reapareció. Estaba acostada en el sofá, cubierta con una manta, tomando chocolate caliente y releyendo uno de los libros que descubrí durante mi recuperación emocional. El celular vibró. Un número conocido. Mensaje simple, seco y, al mismo tiempo, cargado de veneno disfrazado. Nora, ¿podemos hablar? En ese instante, mi estómago se revolvió. No esperaba sentir más nada de él, pero aún había un vestigio, no de afecto, sino de alerta. Era como si mi cuerpo hubiera reconocido a un depredador. A pesar de todo, se atrevía a intentar. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. Leí y releí la frase. Cada letra parecía un gatillo. ¿Podemos hablar? ¿Hablar sobre qué, Martín? Sobre cómo me humillaste. Sobre cómo me dejaste sangrando en el auto mientras visitabas a tu amante. Sobre cómo te burlaste de mi lealtad, de mi dolor, de mi intento de salvar un matrimonio que solo existía en mi cabeza. Me levanté, caminé de un lado a otro de la sala, el corazón acelerado. Parte de mí quería gritar, mandar audios, hacer que escuchara todo lo que aún estaba atrapado dentro de mí. Pero ya no era más esa mujer. No necesitaba una válvula de escape. Era libre. Y la libertad es saber que puedes, pero no necesitas. Entonces, respiré hondo, volví al sofá, borré el mensaje y bloqueé el número. Nada dramático. Nada impulsivo. Nada que él pudiera usar en mi contra. Simplemente, silencio. Y en ese silencio, sonreí. Por primera vez, de verdad. Una sonrisa plena. No necesitaba confrontarlo, ni probar nada. Mi mayor triunfo era justamente no reaccionar. Él esperaba que cayera de nuevo, que aceptara una conversación, que abriera una brecha para reescribir la narrativa donde él volvería a ser el centro de mi historia. Pero ese papel lo había perdido para siempre. Borrar ese mensaje fue como sellar una puerta, la última que aún tenía rendijas abiertas. En ese momento, supe, no tenía más poder sobre mí. Nada. Después de aquel último mensaje que ignoré, Martín desapareció por completo de mi vida. Pero el eco de sus decisiones seguía reverberando en el mundo, y, poco a poco, comenzaron a llegarme noticias sobre él, no porque lo buscara, sino porque, cuando alguien cava su propia tumba, inevitablemente alguien comenta el sonido de la caída. Supe que intentó retomar su carrera en otro estado, pero las acusaciones en su contra, incluidas las denuncias de estafa que salieron a la luz después de que otras víctimas tuvieran el valor de hablar, hicieron eso imposible.
Era una bomba de tiempo ambulante, contratos rotos, deudas ocultas, mentiras expuestas. Nadie confiaba en él. Amigos de toda la vida lo abandonaron, empresas rompieron vínculos, e incluso su familia se alejó. Los padres, que antes me trataban como la exagerada, ahora se callaban ante la evidencia de quién era realmente su hijo. Valeria, claro, desapareció de su vida en el primer signo de perjuicio financiero. Descubrí que ya estaba saliendo con un nuevo novio inversor incluso antes de que el divorcio entre Martín y yo se oficializara. No era víctima ni cómplice, simplemente era alguien que, al igual que él, jugaba con los sentimientos de los demás hasta que la diversión dejaba de ser lucrativa. Dos espejos torcidos que se atrajeron por la vanidad, pero se rompieron en el primer choque con la realidad. Un amigo en común, de esos que se quedaron a mi lado, me contó una vez que vio a Martín sentado en un bar decadente, solo, usando la misma chaqueta de cuero de siempre, con los ojos hundidos, el cabello desordenado y una expresión de quien ha perdido el guión de su propia vida. Bebía cerveza barata y trataba de contar chistes forzados al camarero, como si eso fuera suficiente para borrar el rastro de fracaso que lo rodeaba. No sonreí. No celebré. Pero confieso que sentí algo que rozaba la justicia, no la venganza cruel, sino esa sensación tranquila de que el universo tenía, efectivamente, ojos atentos. Que el mal que causó, en algún momento, regresaría con fuerza. Y regresó. Intentó presentar recursos para revertir la orden de restricción. Intentó decir que estaba arrepentido. Que era un hombre nuevo. Pero los jueces no se conmovieron, los abogados no se sorprendieron, y yo, ya no me alteraba. Esa figura patética ya no era más mi verdugo. Era solo un recordatorio de cuánto había crecido, de cuánto me había reconstruido lejos de su sombra. Recibí mensajes anónimos en redes sociales que parecían venir de él, camuflados en cuentas falsas. Textos confusos, nostálgicos, intentando golpearme con un sentimentalismo falso. Me tentaba responder con sarcasmo o con rabia, pero elegí la fuerza más poderosa que alguien puede usar contra un manipulador, la completa indiferencia. Leía, veía y bloqueaba. Sin emoción. Como quien vacía una basura llena. Algunos aún preguntaban, ¿no sientes pena? Y mi respuesta era simple, pena, no. Siento alivio por no ser más la mujer que un día intentó salvar a alguien que no quería ser salvado. Martín llegó al fondo del pozo cavando con sus propias manos. Y cuando finalmente se dio cuenta de que no había nadie esperándolo allí abajo, ni siquiera yo, tal vez comprendió que había perdido mucho más que un matrimonio, había perdido cualquier vestigio de humanidad que aún le quedaba. Y eso no era mi culpa. Era solo el destino encontrando el camino de regreso. Cuando todo finalmente se silenciaron, los mensajes, los procesos, los recuerdos que antes me atormentaban por la noche, me di cuenta de que algo dentro de mí también se había callado, el dolor. Ya no era una herida abierta, palpitando cada vez que escuchaba su nombre o revisaba fotos antiguas. Era solo una cicatriz. Un recordatorio. Una marca en el mapa de mi vida que indicaba de dónde venía, pero no dictaba hacia dónde iba. Mi nuevo hogar era pequeño, pero era mío. Cada objeto en ese apartamento había sido elegido por mí, con amor, con intención. Nada allí era prestado o heredado de una historia que quería borrar. Comencé a rodearme de belleza simple, plantas que cuidaba yo misma, cuadros que compré en ferias de calle, una lámpara que se encendía con un suave clic y iluminaba mi rincón de lectura. La libertad reside en los detalles. Y aprendí a valorar cada uno. Despertar sin sobresaltos, sin medir palabras o andar con pies de plomo, era una sensación casi extraña al principio. Me encontraba esperando el sonido de la llave en la puerta, la voz fría pidiendo un tiempo solo para pensar, o las miradas de juicio disfrazadas de amabilidad. Pero el silencio ahora era seguro. Era mi aliado, no mi castigo. Y, con el tiempo, ese silencio se llenó de cosas buenas, música, nuevas risas, conversaciones sinceras con personas que dejé entrar en mi mundo con calma, sin miedo. Hice terapia. Lloré mucho. Recordé detalles que prefería olvidar. Pero no me victimicé.
Entendí que había sido engañada, sí, pero también me di cuenta de que había fuerza en mí desde el principio, solo estaba enterrada bajo el miedo de estar sola. Hoy, estar sola es una elección, no un castigo. Y, honestamente, es una compañía que he aprendido a apreciar profundamente. Reencontré viejos amigos que había alejado por el control sutil y tóxico de Martín. No me juzgaron. Me recibieron con abrazos sinceros y un tipo de amor que no exige justificaciones. También hice nuevos amigos. Personas que conocieron la versión actual de mí, más ligera, más consciente, más firme. Conocí a otras mujeres que pasaron por situaciones similares, y compartimos historias como si intercambiáramos pedazos de alma. Cada relato sanaba un poco del mío. Volví a estudiar. Un curso que siempre soñé hacer, pero que él decía que era una pérdida de tiempo. También comencé a escribir. Textos simples, solo para mí. A veces lloraba mientras digitaba. Otras veces, reía en voz alta recordando alguna ironía de la vida. Las palabras se convirtieron en mi puente entre lo que viví y lo que aún estaba por venir. Y un día, en una tarde cualquiera, entre un café y un libro, me di cuenta, estaba feliz. No esa felicidad estruendosa de la propaganda de margarina, sino la felicidad serena de quien se ha reconstruido ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. No necesitaba a nadie para salvarme. Me salvé a mí misma. Cuando pienso en Martín ahora, no siento nada. Ni odio, ni pena. Solo distancia. Él es un capítulo cerrado de un libro que continúa, y yo soy la autora. El último mensaje de él, esa patética tentativa de reencuentro, fue el punto final. Y de ahí en adelante, solo yo decido las comas, los párrafos, los próximos personajes. No he vuelto a amar a nadie todavía. Y está bien. Aprendí que el amor propio es el cimiento más importante que se puede tener. Cuando, y si, alguien aparece, será para sumar, no para completarme. Porque ya estoy entera. Esa soy yo ahora. Nora. Libre. Fuerte. Viva. Y nunca más miré hacia atrás. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!